¡Así es! ¡Me llamaron loco y dijeron que esto no iba a pasar! ¿Pero quién se está riendo ahora, manga de culos ratos? Así es, gente, ya es oficial. Y no sacaron a mi tío del bote, es algo mucho mejor. Acaban de anunciar el anime de Steel Ball Run. Justo cuando ya pensábamos que lo único que anunciarían serían las fantabulosas aventuras de Rohan Kishibe en Perú York. Justo cuando estaba diciendo, si pierde Steel Ball Run, pierde mi familia. Casi al final del JoJo Day se dio el anuncio, con un pequeño teaser donde nomás nos mostrarían un póster. El fandom revivió, Uri's Bizarre Adventure comenzó a tener muchísimo más contenido. Y, como ustedes ya han de saber, Steel Ball Run es mi parte favorita de JoJo's, y si bien he dedicado mucho tiempo a esta en los vídeos, nunca he hecho un vídeo solo para esta parte, la cual como ya han de saber es la parte con la que inicié. Ay sí, los que inicien con esta parte no entenderán las referencias, no entenderán la esencia de JoJo's. Ya te escuché, pinche damo cuentos, pero yo digo que pura putísima perra J verga. En mi opinión, si no me hubiera visto Steel Ball Run, no hubiera visto el resto de JoJo's, y yo pienso que no tiene nada de malo querer ir directo a Steel Ball Run, pues es una parte con una historia completamente nueva, anilidades como los stands son explicados en la propia obra, así que no veo problema. Ya mejor me pongo el perro puto chingado video, porque ya me ando emperrando. Espérense tantito, antes de empezar tengo que decir que en este video no verán ni a Johnny Joestar ni a Fanny Valentine, pues de ellos ya hablé en los videos de los protagonistas y antagonistas, ya con esto aclarado sigamos. Antes que pinche nada les tengo que decir que estos primeros minutos de video serán más una introducción en la que daré contexto y hablaré de Lucy y Steven Steele, con humor. Si te quieres ir al resumen y análisis serio puedes picarte el culo, puedes adelantar el video hasta el minuto que ves en la pantalla, así que vamos. Dime qué es, dime qué es. Es un modulador de voz que te hace sonar como... Con las mejores putas de la zona. Metal Bola Correr Abuelita Terror Salto Susto, además de ser el nombre del manga, es el nombre de la carrera a través del continente americano, la cual ha reunido a gente de todos los países y estatus sociales para ganar el premio de 50 millones de pelucholares. La mente detrás de todo esto es un pinche viejo rabo verde llamado Steven Steele, un pinche anciano que logró conseguir varios patrocinadores importantes, como la Fundación Speedwagon y el mismísimo señor presidente, el jefe, el admin, la verga más parada de toda América. Pero aquí en esta pinche carrera nadie es tan bueno como pinches parece, pues hay una cosilla chiquitita que resalta del señor Esteban, a que no adivinan qué es, ándale güey adivínale, porfa cabrón pinches adivina no seas mamón, y es que Steven está casado con una morrilla de ya ni 18 o 17, sino de pinches 14 años. Ay causa que rico, toda la cuestión eso, y es una de las cosas que nos da una imagen medio fea de Steven al inicio, hasta Jairo lo agarra de pendejo cada que puede, y además de este viejito cachondo otro cabrón, que es mucho más turbio de lo que parece es el presidente, el admin, la riata más parada de América. Porque este cabrón es realmente malvado, a la verga no papu, se me cayó un pinche ídolo, Valentine no hizo nada malo, es más, Johnny es el malo de la historia. Eso diría si estuviera todo puñeta. La cosa con el presi es que él quiere usar la carrera para recolectar todas las partes de un cadáver todo tieso, cuyas partes están distribuidas a través de todo Estados Unidos. Resulta que estas partes de cadáver pertenecían a un santo, y el entrar en contacto con estas piezas te otorga capacidades bien mamonas, como el presidente que luego de obtener el corazón del cadáver se puso mamado y desarrolló un stand. Es decir que el cadáver es el equivalente a los videos del tema. ¿Usted estando pedo, chuparía una verga? Luego de un tiempo, el presidente decide, junto a sus lame huevos que Steven es demasiado puñetas para esta fucking carrera, así que se lo tenían que tronar, sin saber que toda su conversación estaba siendo leída por Lucy Steele, la cual hasta se puso a chillar porque le iban a quebrar al marido. Para hacérselas corta, porque ya sé que largas les gustan, Lucy terminó robando un mensaje que le mandaron al presidente, teniendo que escapar de uno de los subordinados de Valentine, y justo cuando parecía que ya había mamado, apareció un secausa papú ayudador misterioso, el cual resulta ser Mountain Tim, quien luego de salvarla se la intenta ligar, a pinches Lucy, una niña de 14 años, pasado de verga. Pero Lucy no es ni una puta ni una infiel, ella le es fiel a su esposo. Así que Tim ya todo pito agüitado la manda con Johnny y Jairo para tenerla segura, y ya allí luego de pelear contra Blackmore Jairo utiliza el 100% de su capacidad cerebral y manda a Lucy a quitarle las partes del cadáver al presidente. Pinche Jairo eres un narco y pero pinche Lucy no se la piensa y acepta el chinga, pinche Lucy movía cielo y tierra para salvar a su chugar, pero espérate pinche idiota, que nos cuentan una historia, la historia de cómo Lucy conoció a su esposo.
Cuando Steven tenía 15 se enamoró de la hija de un florista, con la cual nunca pudo estar porque terminó muriendo en un accidente. Steven terminaría entrando al ejército, aunque no duraría mucho pues se enfermaría por fiebre tifoidea, pasó de trabajo en trabajo, ganándose la vida de varias formas, en un momento fue una estrella en el mundo del circo, para luego volverse un boxeador, en donde tampoco duraría mucho pues ganaría una pelea arreglada y los gángsters le pegaron un tiro en la pierna. Tras eso se volvió un cazador de mitos, buscando dinosaurios y pingüinos gigantes, pero toda su carrera pública se vendría abajo cuando un random intentó hacer pasar a un mono pelado como un alien, y aunque Steven no tenía nada que ver allí, lo terminaron vinculando, tras lo cual ya nadie quería trabajar con él. Un día, estando borracho, jodido y hediondo a culo, se pondría a platicar con una niña, contándole su sueño de crear una carrera. La niña le diría que era un pinche naco y estúpido. Le dijo que si quería hacer una carrera debía ser impresionante, por todo el continente, además de ameritar un premio igual de grande, 50 millones de pelucholares y las viejas más buenas de todo América. A la mañana siguiente Steven amaneció rodeado de 7 negrotes, resulta que Steven todo puto pedo se puso a delirar en la cantina, contando la idea de la niña, dando la casualidad que hombres de dinero lo escucharon y terminaron interesándose bastante en promocionar la carrera. Las cosas solo mejoraron para Steven, se llenó de varo, putas y drogas, pero no estaba contento, y para estarlo tenía que encontrar a la niña que le dio la idea para darle las gracias, pero cuando llegó, el padre le dijo a Steven que la mafia ya se había llevado a la niña, cobrando una deuda que el padre tenía, pero Steven no dejaría las cosas así, propuso decirle a la mafia que Steven ya había tomado la florecita de Lucy, lo cual era lo que la mafia quería de ella, y fue así como la terminó salvando y volviéndola su esposa, pero Steven dejó las cosas muy claras con Lucy desde el primer momento, nunca le tocaría ni siquiera un pelo de panocha, ella vivirá su vida y eventualmente si se enamora podrá irse en el momento en el que ella quiera. La relación de estos dos no es de marido y mujer, tampoco de novios, de hecho él no la ve como nada. Steven no es fan de la fundación SCP, siempre fue bueno, lo cambia todo, ay quiero pene. Lucy descubre que la primera dama tira para el otro lado y se la liga para luego dormirla y hacerse pasar por ella con Cream Starter, y allí intentando quitarle las partes al presidente, aunque la primera dama la descubre e intenta matarla, lo cual sumado a los perros pendejos nos hacía pensar que ya había mouse que valido verga, pero Lucy logra confundir a los perros con la máscara de carne y termina matando a la primera dama de la forma más brutal posible. Hot Pants disfraza el cuerpo de la primera dama como el de Lucy y a Lucy como la primera dama, haciendo pasar a Lucy como muerta ahogada. Al tiempo el cuerpo es encontrado y si bien Steven está dolido, se da cuenta que esa no es Lucy y con unas fotos se da cuenta del intercambio. Lucy, haciéndose pasar por la esposa busca el cadáver en la Casa Blanca, aunque claro, al ser la esposa del presidente, tiene que atender sus necesidades. Valentín se calienta y le quiere hacer el amor, y Lucy no sabe qué verga hacer, le pregunta lo primero que se le ocurre y da en el blanco, se le pasó la calentura y se puso a hablar de una ideología de la servilleta de su puta madre, luego de lo cual le vuelve la calentura, la tumba a la mesa redonda, le hace el amor y deja a Lucy panzona. Se crean pinche bola de putos, esa madre sí sería la odiada del año. Valentine intenta hacerle el amor, pero Lucy lo trata de matar, lo cual no le quita la calentura al presidente y sigue tratando hasta que la piel de Cream Starter le salta y se da cuenta que es Lucy, la cual le clava un cuchillo en la garganta, clavándoselo más al caer, solo para luego meterse al piso y desaparecer. Lucy lo confunde y luego de meterse a una habitación, se le aparece el stand del cadáver santo completo. Cuando Valentino entra por la puerta se la encuentra toda paniqueada, y cuando la revisa se da cuenta que está empanzonada, y que eso no era un chamaco, era la cabeza del cadáver. Luego de despertar escucha una voz que le dice qué hacer, se quiebra sin querer a los lamehuevos de Valentino y luego escapa junto a su marido, pero resultó que todo era un troleo por parte de Valentino el momero. Ya con Lucy enfrente, Mr. Grasso llega a un pequeño acuerdo con ella, el cual ella no cumple muy bien. Luego de eso comienza una metamorfosis en la chica, y el resto es historia. O sea que se explica en otro video pinche bola de putos. Neta que Lucy es cabrona, ella es la que pone las Steel Balls en Steel Ball Run, porque ya sabemos que Johnny y Jairo son bien putos. Neta me preguntó si no le duele la espalda de estar carreándolos mientras ellos se hacen pendejos, y todavía sin tener un stand, o sea sí tuvo, pero lo tuvo y no más le sirvió por 10 minutos. Lucy es la mejor guerrera de Dios, y no lo digo no más por abrir el pinche hocico, literalmente es la mejor guerrera de Dios.
¡Ay, ojalá que llueva! ¿Para qué mierda querés que llueva? Porque quiero ver gotas. Después de caminar en círculos por varios minutos, tratando de marcar los árboles para guiarse solo, para darse cuenta de que nada servía, Johnny, Jairo y Hot Pants verían como dos hombres se baten en un duelo. Tras ganar la batalla, uno de ellos enterraría el cuerpo del perdedor para luego volver a su cabaña. El hombre muerto, un gaucho, creía que aquel albino era el culpable de que no pudiera escapar de los bosques. Eso era algo que ella les había mencionado y, posteriormente, tras preguntarle por cuenta propia al albino, este no solo se los confirmaría, sino que además retaría a un duelo a Johnny. Al darse cuenta de que el albino estaba por sacar su arma, Jairo reaccionaría, lanzando la Steel Ball que atravesaría el hombro del hombre. Pero al siguiente momento, no solo Ringo estaba intacto, sino que ni el arma ni la Steel Ball habían sido desenfundadas, y los chicos estaban de vuelta sobre sus corceles. ¿Quién mierda es este tipo? Su nombre es Ringo Rodagain, y esta era su habilidad. Mandom. よろしくお願い申し上げます。真の勝利への道に男の価値が必要。よろしくお願い申し上げます。能力名はマンダ。6 segundos. La capacidad de retroceder el tiempo 6 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Ringo quería luchar contra Johnny porque, según sus propias palabras, Johnny tenía una determinación oscura. La determinación de acabar con él de forma inmediata. Eso es lo que lo diferenciaba de Jairo. Johnny matará a quien sea necesario, mientras que Jairo siempre antepondrá la defensa personal. Y tras ser atacado por sorpresa, Ringo usaría nuevamente su stand y, después de un corto enfrentamiento, dejaría fuera de combate tanto a Jairo como a Hot Pants. Se llevaría el cuerpo supuestamente muerto de Johnny al interior de su cabaña para quitarle las partes del cuerpo sagrado. Sin embargo, Jairo, quien sabía que Johnny definitivamente seguía con vida, tras lanzar una Steel Ball y confirmar lo que ya suponía, además de conseguir información extra sobre Ringo, entraría de frente, destrozando la puerta para tener un duelo de vaqueros contra Ringo y su ideal del mundo del hombre verdadero. El mundo del hombre real es estar dispuesto a matar para conseguir tus objetivos. El mundo de los hombres es sobreponer tus deseos ante los demás. Cuando Ringo era tan solo un niño, este demostró tener una extraña enfermedad, la cual le causaba una hipersensibilidad a prácticamente todo. Hacer trabajos simples podía causarle gran daño en la piel. Sin embargo, ya desde aquí vemos que Ringo era alguien con ganas de seguir adelante, pues incluso con su enfermedad trataba de ayudar en su hogar. Un día, el joven Ringo sería despertado por un alargado hombre, el cual lo miraba atentamente mientras se comía una papa cruda. Ringo se daría cuenta de que todos sus hermanos y familia habían sido asesinados por aquel hombre, quien allí mismo trataría de abusar de él. Pero al momento de quitarse la ropa, el hombre se dio cuenta de que el niño le había quitado el arma, y, al momento de tratar de recuperarla, desde ese momento, desde el instante en el que asesinó a ese hombre, la enfermedad de Ringo se curó de forma casi milagrosa. Ese fue el día en el que Ringo entró al mundo del hombre real. Volviendo a la batalla, tanto Jairo como Ringo atacarían al mismo tiempo, quedando este último inmovilizado tras recibir un golpe con la Steel Ball. Sin embargo, Ringo conseguiría girar la coronilla del reloj con una bala, tras lo cual nuevamente quedaría frente a Jairo, una persona a la que personalmente no toleraba, aunque no específicamente a él, sino a aquellos con su ideología. Jairo es un conformista, según propias palabras de Ringo. Jairo no tiene la ambición de anteponer su ideología ante los demás ni de evolucionar su alma. Jairo sigue su objetivo por pura moral y realmente no está luchando por nada. Solo lucha para seguir adelante. Pero es aquí cuando Jairo lo manda a callar, pues en estos momentos Jairo, de hecho, sí estaba siguiendo el mundo del hombre verdadero, ya que estaba imponiendo su ideología de no querer matar ante Ringo. Aun con esto, la batalla seguiría, aunque un poco más corta, pues aquí Jairo lograría encajar una estaca de madera entre la mano y el hombro de Ringo, impidiéndole usar a Mandom.
Los segundos pasaron y, finalmente, 6 segundos después de que esa herida fue hecha, es decir, que Ringo ya no podía revertirla con su stand. En un último intento de ganar el duelo, Ringo disparó, pero Jairo bloquearía el disparo con su Steel Ball. Finalmente, Ringo moriría con una sonrisa, pues Jairo finalmente había entrado al mundo del hombre real. Ringo fue un personaje de transición, pues su arco marcaría profundamente a Jairo, obsesionándolo con la idea de tener un camino propio que seguir. El fandom de Steel Ball Run amaba a Ringo y lo considera uno de los mejores enemigos semanales. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life. Durante todas las primeras etapas, Diego sería una molestia enorme gracias a su enorme talento. Sin embargo, la siguiente vez que lo veríamos en acción sería al inicio del arco de Scary Monsters, donde lo encontraríamos con una lesión en el casco, y aparentemente muy malherido. No obstante, poco después vemos a Diego mejor que nunca, contando chistes a Jairo y Johnny, para luego comenzar a pararse de manos y hacer tonterías como si no hubiera tenido un agujero en la cabeza hace unos minutos. Eventualmente, los tres chicos llegarían a un pueblo para descansar por la noche, momento en el que se les uniría Diego, quien ya desde hace un rato exhibía ciertas características, anómalas. Desde comer piedras cuando nadie lo ve, hasta parecer incapaz de notar cosas como la taza de café incluso estando frente a él, para luego, extrañamente, tener los reflejos suficientes para atrapar una mosca en pleno vuelo. Ya desde el principio ni Johnny ni Jairo confiaban en él. Sin embargo, se consolaban con el hecho de que era un humano común. En ese momento, Jairo entraría por la puerta exclamando y quejándose de un extraño hedor, y al mirar por la ventana, de tal mórbida escena, Johnny y Jairo se volverían hacia Diego, pero cuando menos se dieron cuenta, así es, Diego se transformó en un maldito dinosaurio. Lo cual coincidió con la aparición de un tiranosaurio emergiendo del cadáver del oso, y varios pequeños dinosaurios. Y como ya se podrán imaginar, esto es obra de un stand. Sin embargo, este no pertenecía a Diego, sino a otro subordinado de Valentine, de nombre el Dr. Ferdinand. Todo esto con el fin de encontrar los ojos del cadáver, y sería durante la persecución con los dinosaurios, que finalmente conoceríamos más sobre la historia de Diego. Cuando Diego era todavía un bebé, su madre y padre lo enterraron vivo al no tener los recursos suficientes para mantenerse los tres. Sin embargo, una vez enterrado, una fuerte tormenta comenzó, causando que Diego fuera arrastrado por el río. Su madre, al ver a su hijo siendo llevado por la corriente, terminó por arrepentirse de sus actos, arrojándose para salvarlo. A la mañana siguiente, ambos despertarían, habiendo sido encontrados por un granjero, quien les daría asilo y trabajo. La madre de Diego prefería no volver con su marido. Fue así por varios años. Durante este tiempo, la madre de Diego notó la gran conexión que el niño tenía con los caballos. Sin embargo, la familia Brando sería nuevamente azotada por la tragedia cuando el granjero intentó tener relaciones con la mujer, quien se negó al ser él un hombre casado. Esto desembocaría en la represalia del hombre, quien agujereó las ollas en las que tanto Diego como su madre comían, haciendo que no pudieran tomar su ración de sopa. En un primer momento, el joven Diego pensó en usar sus propios zapatos para comer, ya que ninguno de los demás trabajadores intervenía por miedo a las represalias del granjero. Sin embargo, la madre de Diego nunca aceptaría tener que comer de sus zapatos. La señora Brando se plantó frente al calderón y al granjero con las manos extendidas a modo de cuenco, pidiendo que le sirvieran la sopa hirviendo directamente en las manos. ¿Por qué? Por su dignidad, el orgullo. Lo único que les quedaba, incluso siendo pobres. Ella no quería dejarlo ir así.
le daría de comer directamente en sus manos a Diego para que creciera grande y fuerte, para poder cuidar de su madre. La madre de Diego murió varios años después, pero antes de dar su último respiro, invitó a Diego a usar su talento con los caballos para vivir mejor, para llegar a lo alto. Esta es la razón por la cual Diego es tan ambicioso. Es por eso que siempre quiere más y más. Diego vivió con un creciente rencor hacia aquellos que nunca lo ayudaron, odiando a prácticamente toda la humanidad, teniendo como única excepción a su madre, a quien consideraba una santa en este mundo. Volviendo al presente, el Diego dinosaurio conseguiría uno de los ojos del cadáver santo. Sin embargo, tanto Jairo como Johnny lograrían usar el virus dinosaurio a su favor. Johnny otorgó uno de los ojos del cadáver a Jairo, y luego acabarían con la vida del Dr. Ferdinand de forma indirecta, al disipar su habilidad de crear dinosaurios. Pero algo estaba mal. Jairo tenía uno de los ojos, pero el otro había desaparecido. Fue entonces cuando miraron hacia lo alto, donde Diego sostenía el ojo faltante. Al unírselo, despertó un stand, Scary Monsters. Es curioso, siempre nos describen a Diego como un oportunista, tanto que incluso su stand fue conseguido de manera oportunista. Y peor aún, ese stand ni siquiera es suyo. Scary Monsters es el stand de Ferdinand. Diego solo lo robó tras la muerte de este. Tras eso, no veríamos a Diego durante un tiempo, sobre todo porque después del arco del mundo del hombre verdadero, Jairo dejó de prestarle tanta atención. Lo volveríamos a ver hasta el arco de Ina Silentuai, del cual ya hablamos, y tras su derrota reaparecería en el arco de quien disparó a Johnny Joestar, donde convirtió a dos randoms en lámparas de dinosaurios. Sí. Los convirtió en lámparas de dinosaurios. Tras eso, se hizo pasar por un soldado para acercarse a Valentine. Tras perseguir a Huecapipo, este le pegó un tiro, y Diego respondió con 4 más. Luego notó que Huecapipo se veía raro. No porque sea Huecapipo forma regional Reynosa, sino porque ese no era Huecapipo, era Johnny. Después de eso, Diego se encontraría ahora sí con el verdadero Huecapipo, quien sufrió lo mismo. Le disparó a un random que salió tras una bandera, y se dio cuenta de que ese era Johnny. Así que se preguntan lo obvio. ¿Cómo pudiste dispararle tú al paralítico si fui yo quien le disparó? Entonces llegó Valentino el chistosón, Papu explicador, para dar contexto. Tras esto, lucharon, y Diego fue llevado a otra dimensión, donde al tocar a su versión alterna casi la palma. Finalmente, Diego terminaría medio atrapado en esa dimensión, pidiéndole ayuda a Huecapipo, y luego de volver al mundo original, ambos Huecapipo terminarían uniéndose, y muriendo. Ya desde antes nos habíamos dado cuenta que Diego no dudaría en sacrificar a alguien para salvar su propia vida. Sin embargo, ver cómo hacía algo como esto a un personaje como Huecapipo es impactante, aunque le sirve a Diego para entender la habilidad del presidente. Primero que nada, la habilidad se activa cuando el presidente Valentine es apretado entre dos objetos, como una puerta y la pared, o sus puños y el suelo. Diego es alguien orgulloso que busca dejar atrás a todas las demás personas, prácticamente odiando a toda la humanidad. A palabras del mismo Johnny, Diego es un pinche hambreado, que diga. Diego tiene hambre de poder, aprovechando todos los momentos y cada mínimo segundo en el que pueda actuar. Si bien en un primer momento Diego se interesaba en el cadáver meramente por el dinero que le daría el presidente por el cadáver, sudándosela más que nada. Sin embargo, eventualmente junto a Hot Pants se decidieron de matar al presidente para quedarse con su estatus social. O algo así. Después de que el presidente le diera la metida de verga de su vida, Diego juraría venganza, comenzando a maquinar con la ayuda de Hot Pants, quien además prometió el darle la información de quién es su padre y dónde está ahora mismo. Tras una pequeña persecución al tren y deshacerse de sus versiones alternas, comenzarían a poner su plan a prueba.
Ya desde el arco anterior Diego había entendido que la habilidad del presidente Valentine únicamente funcionaba al ser apretado entre dos objetos. El plan era simple, evitar agarrarlo a vergazos y que Hot Pants detenga los intentos por usar objetos como las puertas o las cortinas. Justo antes de iniciar la lucha contra el presidente veríamos los pensamientos de Diego. En la base, los humanos no son diferentes de una banda de palomas. Si un pájaro vuela bien, todos van bien. Cada uno de ellos no intenta ver nada más que su propia ganancia y su propia arrogancia. Todos son solo una asamblea de pretensores. Tras eso la batalla iniciaría, Diego se lanzaría contra el presidente con varios tajos rápidos, que terminarían en un gran tajo en la garganta, del cual trataría de librarse viajando a otro universo, pero gracias a Hot Pants todo intento era frustrado. Un intento de Valentine por usar el cuerpo de Diego como escape terminaría con los brazos tanto de su stand como de él mismo cortados, y ese pudo ser el fin del presidente, pero una jarra de agua caería contra él, permitiéndole escapar a una dimensión vecina, trayendo además varias versiones de sí mismo para ayudarle en la batalla, sin esperar que Hot Pants camuflaría a Diego con una de estas versiones alternas, aprovechando para cortar el cuello de dos versiones alternas del presidente para luego meterle uno de los combos más insanos que he visto. La herida en tu garganta cortada es la línea que divide al mundo podrido del que fui parte. La línea que superaré para poder poner este mundo en mis manos. Sin embargo, algo ocurrió. Toda la emoción de Diego finalmente lo terminó por llevar a su derrota, alguien tan soberbio, tan talentoso y seguro de sí mismo. Justo en el último momento, Valentine utilizó el cuerpo de Diego. Entre el cuerpo de Diego y el suelo, sería suficiente para activar la habilidad del presidente. Ese bastardo. Él está definitivamente. Lo corté en pedazos. Él murió instantáneamente. Yo gané. Ese fui yo fui el único que se llevó la victoria. Fueron las palabras de Diego mientras como espectadores entrábamos en cuenta. Diego Brandon murió partido por la mitad por culpa del tren. Diego Brandon es un antagonista trágico, Diego era un individuo realmente particular, Diego no solo era indiferente a la sociedad, sino que la odiaba completamente, prácticamente no habiendo a nadie que quisiera amarla. Bueno, tal es una persona. Pero incluso en ese caso el odio de Diego por la sociedad era mucho mayor, retorciendo las palabras de su madre, convirtiendo sus ideologías de dignidad en una de ver a todos los demás por debajo de él, de buscar más para poder sentirse por encima de todos los que alguna vez lo llegaron a ignorar. La sociedad es como una parvada de palomas, si una volaba a una dirección, todos lo seguirán. Tal vez es por eso que dirigió esas últimas palabras a Valentine, pues él era el presidente, la representación de aquella sociedad pútrida que él tanto odiaba. Es cierto, Cindy. Soy un hombre gay. Y por si no lo has notado, también rey. ¿Qué? Yo no soy gay. ¿De qué hablas? Te vi en ese club. Sí, tocan buena música. ¿Y cuando nos fuimos a San Francisco? Quería ir de compras. Pero tú me hiciste la... No, tú me besaste, mi... Lo que sea, rey, no hablaré ahora. El Ball Run es una parte de yoyos. Sin embargo, no es un yoyo el único que seguimos durante la travesía de la carrera por todo el país, pues esta parte cuenta con dos protagonistas, el ya conocido Johnny Joestar, y el extravagante y a la vez carismático Jairo Cepelli. En un principio, Jairo es una figura llena de misterios, pero al mismo tiempo alguien realmente agradable, aunque un tanto directo, alguien un poco sarcástico pero con un corazón de oro, y eso es algo que podemos recalcar de Jairo, él no quiere hacer daño a nadie, siempre busca evitar el conflicto únicamente limitándose a defenderse en caso lo peor pase, asimismo es alguien que siempre busca aconsejar a Johnny. Algo realmente curioso, pues él se describe a sí mismo como no exactamente una buena persona o alguien amigable, algo que podría tener sentido mucho más adelante en la obra, pues el pasado de Jairo también sería enormemente explorado.
Sin embargo, este sería un gran misterio mucho tiempo, dejándonos pequeñas migajas, como el periódico que Jairo siempre cargaba consigo, o la enorme cantidad de gente que parecía estar interesada en su cabeza, desde una familia de mercenarios hasta un terrorista de nombre chistoso. Sí, este señor que ven aquí se llama Oye ¿Cómo va? Volviendo al tema, permítanme contarles la vida de Julius Cesar Cepelli, el verdadero nombre de Jairo. Julius Cesar Cepelli nació en una familia de alto estatus social y económico en el reino de Nápoles. Su padre era un médico reconocido y Jairo estudiaba con el mismo propósito. Sin embargo, un día su padre lo llamaría para contarle algo, revelarle un secreto familiar, y es que los Cepelli, aparte de médicos, fungían como los verdugos del reino de Nápoles, y es junto a esto que llega el tema de la rotación. El padre de Jairo respetaba en extremo el valor intrínseco de la vida de cada persona, ya sean incluso prisioneros, pero aquel respeto no significaba el perdonarles la vida o querer evitar su castigo, sino que el castigo dado respetara el honor de la víctima, traduciéndose esto en una muerte indolora, un único golpe que lograra acabar con la vida del condenado, un segundo golpe nunca deberá de ser aceptado, tiene que ser una muerte limpia. Este trabajo era importante, y un secreto en la familia, únicamente teniendo derecho a saber el hijo mayor, quien sería aquel que en el futuro heredaría la labor del verdugo, y aquel hijo era Jairo. Jairo era increíblemente diferente a su padre en más de un sentido, pues el padre de Jairo era alguien sumamente distante con prácticamente todos, incluso su propia familia. Sin embargo, habían momentos en los que se demostraba que incluso el mismo padre no disfrutaba de esta distancia que se debía a su trabajo. El padre de la familia Cepelin consideraba que los sentimientos eran un obstáculo en el camino a ser un buen verdugo, pues los sentimentalismos te nublarían de hacer bien tu trabajo. Sentir compasión, miedo o remordimiento por lo que estás a punto de hacer podría desencadenar en un fallo de cálculo, que te obligara a recurrir a un segundo golpe. Jairo estaba dispuesto a tomar el manto, sin embargo en su primer día como verdugo, se le encomendaría el matar a un niño, el cual fue condenado al trabajar para un hombre que tenía planeado un golpe contra el reino y a todos sus trabajadores como al hombre se les consideró traidores. Jairo no estaba dispuesto a acabar con ese niño, y no solo por ser un niño, sino porque el mentado niño que cabía mencionar, se llamaba Marco, no era culpable de nada, él no había hecho nada malo. Fue por esto mismo que Jairo habló con su padre, pues consideraba que debía de haber un tratado antes de matar, lo cual se traduce en un juicio justo y no solo el mandato del rey. Aquí queda más clara la diferencia en cómo Jairo se define a sí mismo y cómo es en realidad, pues aunque él se define como alguien poco amigable, la realidad es que es alguien en extremo humanitario y que tiende a buscar el bien común, algo que le traería muchas discusiones con su padre, que por más que estén allí, la realidad es que Jairo no está frustrado ni mucho menos con su familia, pues en varias ocasiones vemos como Jairo tiene un enorme respeto a sus antepasados y a su padre, pues muchas de sus ideologías y una de las más importantes son un derivado de las ideologías de su padre, las cuales si bien no termina de abrazar, sí intenta darles un nuevo significado, aunque eso lo veremos más tarde. Sin embargo, es claro que Jairo respeta enormemente a su familia, lo cual incluso vemos en la cuarta lección del spin que le da Johnny. Muestra tus respetos. Tras decir esto, Jairo da una pequeña explicación de a lo que se refiere. La familia Cepelin siempre buscó el perfeccionamiento, y el perfeccionamiento de las Steel viene directamente de la persecución del infinito. Tanta información tan compleja la cual él no se vio obligado a buscar por sí mismo gracias a que sus antepasados lo hicieron por él. Ahora Jairo obliga a Johnny a decir 4 veces seguidas no hay manera de que lo logre, para darle a Johnny su cinturón, o bueno, las hebillas del mismo que fungen como un rectángulo dorado. Pues a propias palabras esa es la tradición Cepelli, negándose Jairo a dárselas en cualquier otro contexto que no sea diciendo esas palabras, pues esa era la tradición Cepelli, y si rompían la tradición sería su fin. El punto de Jairo con esta lección es que hay que respetar y dar gracias a lo que tus antepasados te han dado, pues eso es un atajo. Jairo por sí mismo nunca hubiera descubierto toda esa información que ahora utiliza constantemente a través de la carrera. Es curioso que Jairo hable de familia, pues justamente la persona a la que le habla y da esta lección es Johnny, quien ya sabremos que está en extremo conflictuado con su padre, quien creía lo odiaba.
justamente siendo el capítulo anterior cuando veríamos parte de la razón del desprecio mutuo entre Johnny y su padre. Otro concepto muy importante dentro de la historia de Jairo es el de la pelota de tenis. Durante una cirugía, Jairo y su padre se verían en una situación complicada, teniendo que operar a dos personas, una madre y su hijo, sin tener la sangre suficiente para poder tratar a ambos. El padre de Jairo propondría una idea un tanto mórbida, la cual era elegir únicamente a uno para poder salvarlo. Sin embargo, lo mórbido no es esto, pues es natural, solamente uno sobreviviría. Jairo propuso tratar de salvar a ambos, pero su padre sabe que los milagros no funcionan así, además no tenían el derecho a poner en riesgo la vida de ambos pacientes. Lo realmente mórbido era la forma en que el padre de Jairo quería que este proceso se llevara a cabo. Tras escuchar la propuesta de su hijo de preguntar su opinión al esposo de la señora, le diría a su hijo que esa no era la opción correcta, pues a veces simplemente no puedes elegir. ¿Acaso crees que de salvar a la madre ella podría tener otro hijo? ¿O acaso crees que el hijo al ser el sucesor es más importante? Es algo que no puedes preguntar a un hombre. A veces en los juegos de tenis llega un momento crítico, el momento en el cual una pelota golpea el centro de la red, un momento que es un parteaguas, pero aun con lo fundamental que es un momento en el cual ya no puedes tomar ninguna decisión, pues es algo que cae en el reino dorado, el reino infinito, es decir, la suerte. Esto ya no depende de ti. El hombre no ha de decidir, es por eso que Jairo era quien debía de tomar la decisión, pues él era un externo. Por más que nunca se nos lo diga, no creo que Jairo estuviese de acuerdo, y esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Durante la batalla de Johnny y Jairo contra Magenta y Huecapipo, veríamos un momento crítico para Jairo, el cual sería que no contaban con el rectángulo dorado en el ambiente, impidiendo usar su espina a su máxima capacidad, lo cual en conjunto a la habilidad de Magenta y la habilidad de Breaking Ball con la ataxia de la mitad derecha, parecía que nada podían hacer, pero fue allí cuando un recuerdo llegó a su mente. En una ocasión Jairo se encontraba en cirugía junto a su madre. Sin embargo, aquella mujer a la que atendía le parecía conocida, dándose cuenta que aquella mujer era una paciente de su padre, pareciéndole curioso que un trozo del nervio óptico de la mujer se encontrara dañado, haciendo que la mujer no pudiera ver bien, de hecho casi no veía nada. Jairo pensaba que usando la rotación podría ayudar a la mujer a recuperar su visión. Fue allí cuando observó el rectángulo en las ramas de los árboles, tras lo cual tomó una Steel Ball, blandiéndola con determinación para devolverle la visión a la mujer. Sin embargo, en el proceso el vapor de una olla de agua caliente golpeó su mano. Una coincidencia tan mínima, no fue un error de Jairo. Lo siguiente que veríamos sería a Jairo pasando un fósforo frente a la mujer, que no parecía darse cuenta en lo más mínimo. Ese momento rompió a Jairo. Según él, su rotación fue perfecta, pero fue allí cuando se dio cuenta de la nube de vapor. Esa pequeña presión extra que fue aplicada en sus dedos hizo que la rotación fallara. No fue la rotación perfecta, un detalle tan mínimo, un cambio tan minúsculo. Tal vez si hubiera sujetado la Steel Ball ligeramente más bajo, si tan solo la olla hubiera sido colocada ligeramente diferente, esa mujer hubiera recuperado la visión. Fue allí cuando su padre llegó. Sin embargo, a diferencia de lo que Jairo creía, no había llegado a recriminarle, la realidad era otra completamente diferente. La fina línea entre la sociedad y el alma humana. Como doctores y verdugos, los Cepelli tenían la habilidad de acortar o prolongar la vida de una persona de manera arbitraria, sin involucrarse en escándalos políticos. Ellos eran la pelota que golpea la red. Sin embargo, la familia Cepelli también cree en los milagros, y el error de Jairo, el terminar de cegar a la mujer, fue todo un milagro. Una mujer que sufría de abuso doméstico. Cuando el hermano de aquella mujer se enteró de esto, no dudó ni un segundo en enfrentar al marido de su hermana y mover sus piezas para separarlo, incluso si el hombre era el hijo de un hombre influyente. El hombre, al negarse al divorcio, decidió batirse en duelo con el hermano de la mujer. El hermano de la mujer, Huecapipo, se batió en un vuelo de Steel Ball en donde el esposo de su hermana sería asesinado, y Huecapipo sería exiliado del país, pues el padre del hombre era tan influyente que seguramente mandaría a matar a Huecapipo. Él terminaría en América, pensado que su hermana había muerto durante su exilio.
Pero como ya sabemos no fue así. Las heridas por las que la mujer llegó no fueron ningún accidente, y de haberle devuelto la visión, es seguro que su destino hubiera sido aún más trágico. El vapor que golpeó la mano de Jairo fue un milagro, pues con la mujer ciega, el padre de su exmarido no pensó que fuera necesario matarla, pues creía que la cejera la terminaría matando en algún accidente. A veces no podemos hacer nada, hay veces en las que cualquier esfuerzo es inútil, y no queda más que esperar que un milagro ocurra. Justo cuando Jairo estaba a punto de ser golpeado por las Steel Ball de Huecapipo, un milagro ocurrió, nieve comenzó a caer, y en los copos era posible encontrar el rectángulo dorado. Una mera coincidencia, no fue planeada por Jairo, un milagro que le entregaría la pelea a Jairo. Sería tras perder la batalla que Huecapipo, al pensar que no le quedaba nada, ningún lugar al cual volver, trataría de acabar con todo, pero Jairo lo detendría, asegurándole que su hermana seguía con vida, y aún en el reino de Nápoles, pero en un área más rural. Lección 1 del spin, el arma no es la esfera, es el giro. Si bien en un primer momento parece que Jairo simplemente lanza la bola, la realidad es que esta por sí sola es inútil, la verdadera fuerza está en el giro, el spin. Lección 2, trabaja esos músculos. Esta lección se refiere a la capacidad de la Steel Ball para manipular la carne, haciendo que ésta se contraiga de maneras extrañas y logrando manejar los movimientos ajenos. Lección 3. Cree en el spin. Esta lección es literalmente Jairo diciéndole a Johnny que tenga fe, hay que confiar en el poder de la rotación, y que, como había dicho, la esfera no es el arma, el spin funciona en casi cualquier objeto, incluso en una bala. Lección 4, paga tus respetos. Agradecer lo que tus ancestros te han dejado, pues es gracias a eso que ahora tú puedes utilizar sus conocimientos en beneficio. Y lección 5. Es difícil para mí el saber la razón por la cual realmente Jairo quería detener al presidente Valentine, sin embargo podemos atribuirlo el hecho de que Valentine buscaba el cadáver para manipular la suerte a su favor, algo que contrasta con la ideología de la pelota de tenis, pues podríamos decir que Valentine quería volverse esa entidad superior que decide de qué lado cae la pelota. Valentine quería entrar al reino infinito, aunque también lo podemos atribuir a la búsqueda de un propósito de Jairo, pues recordemos que tanto en el arco del mundo de los hombres y el de Catch de Rainbow Ringo y Johnny le recalcaron a Jairo que él realmente no lucha por sí mismo, tal vez el unirse a la lucha por el cadáver santo viene de Jairo queriendo tener una razón. Sea cual sea el motivo, Jairo y Johnny le seguirían la pista al presidente, solo para terminar observando cómo Diego Brando, el rival al que nunca lograron superar, era asesinado, partido a la mitad por el tren. Justo antes de la batalla Johnny le propondría a Jairo abandonar la carrera, demostrando lo bajos que estaban los ánimos para ese momento. Sin embargo, Jairo tenía otra idea. Propuso el contarse un secreto entre ellos para aliviar la tensión, siendo el secreto de Jairo que su verdadero nombre era Julius Cesar Cepelli, mencionando que eso era algo que solamente él y su padre sabían, mientras que el secreto de Johnny era que tenía un fetiche con las picaduras de mosquitos en las mujeres. Finalmente asaltarían el tren donde el presidente viajaba, solo para darse cuenta que Valentine lo había logrado, había obtenido el poder del santo. Una habilidad aterradora, cualquier ataque que le lanzaran a Valentine era reflejado. Sin embargo, este no desaparecía, pues como el mismo Valentine lo menciona, siempre tiene que haber un equilibrio, donde pasan cosas buenas, en otra parte del mundo pasan cosas malas. Cada disparo que lanzaban a Valentine era dirigido a otra persona en el mundo, sería esta habilidad la que haría caer a Johnny en desesperación, recordando a su padre, a su hermano y cuestionando si realmente él era el malo, pues el mismísimo santo, o al menos su cadáver, había entregado su poder al presidente. Sin embargo, Jairo se mantenía firme. No era una persona tan rota como Johnny, Jairo sabía que el presidente se equivocaba con el ideal que perseguía, manteniéndose firme, aunque descubriendo otra habilidad del Love Train. Toda herida recibida por un enemigo del presidente se vuelve mucho más seria. La mordida de un pescado en la punta del dedo de Jairo se movió hasta su cuello, causando un enorme sangrado.
La batalla parecía casi perdida, no conseguían dañar al presidente, su único plan era atacarlo en los pequeños momentos en que su stand salía de la barrera para atacar. Sin embargo, ese pequeño encuentro le demostró algo a Jairo, algo que lo alentaría a continuar. La Steel Ball tenía cabellos de Valentine, muy pocos, pero eso significaba que de alguna manera había logrado superar la barrera del Love Train. La pelota de tenis había caído de su lado. No sabía cómo lo hizo. Sin embargo, ahora sabía que existía una manera. Fue allí que Jairo maquinaría una hipótesis. El rectángulo dorado, hacer correr a los caballos de forma en que estos manifiesten el rectángulo dorado junto a su jinete. Puede que esa fuera la clave para el spin infinito que atravesaría la dimensión de la buena fortuna. Sin embargo, Valentine daría su ofensiva. Terminando no muy bien, pues Johnny, quien era el más afligido, terminaría con una mano cercenada, apenas vivo gracias a la intervención de Steven Sterell. Teniendo que ser Jairo quien se enfrentaría a Valentine por sí solo, sin saber que Johnny había encontrado algo, una de las Steel Balls de Jairo, pero no era eso lo asombroso, sino el hecho de que pegada a esta, se encontraba una de las orejas del presidente. Johnny utilizó todas sus energías para darle la noticia a Jairo, quien trataba de alejar a Lucy Steele de Valentine, y cuando finalmente Jairo y el presidente se dieron cuenta de lo que Johnny estaba diciendo, iniciaría el duelo final. Jairo dándolo todo para mantener la rotación dorada, y Valentine tratando de siquiera asestar un golpe que tan pronto acerté todo habrá acabado, y con el terreno a su favor, Valentine sacaría la mano de DeForce para acabar con la batalla. Fue allí cuando algo asombroso pasó. La Steel Ball de Jairo destrozó el brazo de DeForce. Incluso cuando volvió a la barrera, la Steel Ball se filtraría junto a él, dándole un certero golpe en la cabeza, y siendo allí que algo se comenzaría a manifestar, directamente de la energía de la Steel Ball de Jairo un stand comenzaría a tomar forma, la forma física que tomaba el punto más alto del spin. El nombre de este stand es Ball Breaker. Este stand siendo clave, entrando en la barrera y afectando al presidente con su habilidad, envejeciendo la mitad del cuerpo del presidente y logrando hacer un daño tremendo, allí soltando Jairo la última lección para su amigo. El camino más corto es un desvío. Siempre traté de tomar el atajo más rápido en esta carrera de Steel Ball Run, pero, el camino más corto era un desvío. El desvío era nuestro camino más corto y gracias a ti, pudimos tomar esa ruta. Ha sido cierto todo el tiempo que hemos estado cruzando este continente. Así Jairo seguiría la batalla incluso logrando un segundo golpe con Ball Breaker, envejeciendo todo el cuerpo de Valentine. Sin embargo, la suerte no dudaría, Jairo cesaría su ataque al recibir un golpe de Valentine. ¿Cómo? Si todo estaba llegando a su favor. Sin embargo, algo ocurrió, una mera coincidencia, la Steel Ball pasó a través de la barrera de luz rayándose, perdiendo un trozo y dejando de ser una esfera perfecta. La rotación infinita había errado, y fue esa pequeña coincidencia, no un error de Jairo, ni mucho menos una estrategia de Valentine, simplemente una coincidencia. La pelota de tenis había caído del lado de Valentine. A diferencia de Johnny, Jairo no era un hombre tan roto, Jairo es alguien seguro de sus ideales y fiel a estos, lo cual contrasta enormemente con su compañero de viaje. La evolución de Jairo viene más del mismo interpretar su vida, que Jairo esté orgulloso de sus raíces, no es algo que le nubla la visión, pues él interpreta las enseñanzas de su padre y las adapta a él. Mientras que el padre de Jairo creía que todo debía de quedar en manos de lo divino, Jairo creía que siempre que pudieran intervenir debían de hacerlo, pero que a veces simplemente por más que tratemos y nos esforzamos, hay cosas que no podemos controlar, y solo podemos esperar un milagro. Jairo es un hombre que dibuja su propio camino, orgulloso pero noble, y sin duda el personaje más parecido a un héroe clásico en Steel Ball Run, pareciendo más a Jonathan Joestar que la propia contraparte de Jonathan Joestar. En el arco de Civil War, mientras que otros personajes sufren por aquello de lo que se arrepienten, como Johnny con su padre, o Hot Pants con su hermano, inclusive Axelrod con sus antiguos compañeros, a Jairo solo se le aparecen Steel Balls, demostrando que de hecho este no tiene arrepentimientos y su conciencia está limpia, pues sabe que todo lo que ya ha hecho ha sido con un motivo.
Si bien es cierto que este fue el fin de Jairo Cepelli, la realidad es que la última enseñanza que le dio a Johnny fue clave, no solo para que Johnny gane la batalla, sino para que él volviese a caminar física y mentalmente. Aquel chico egoísta que alguna vez fue Johnny Joestar desaparecería de forma progresiva durante su viaje, por más que Jairo decía no ser un buen tipo, siempre buscó ayudar a Johnny, y tal vez era eso todo lo que él necesitaba. Jairo nunca supo el pasado de Johnny, Jairo no sentía pena por la vida de Johnny, él vio algo en el joven Jockey que nadie más había visto, vio a través de esa arrogancia y vio a alguien determinado, pero sobre todo a alguien roto. Jairo no solo fue un maestro para Johnny. Jairo era un amigo, o mejor dicho, un hermano mayor para Johnny, aconsejándolo, pero no siendo siempre un tipo serio, dándose el gusto de hacer chistes, lo cual seguramente ayudaría enormemente a una persona tan seria y amargada como Johnny. Fue gracias a Jairo que Johnny logró entenderlo, y fue gracias a su última lección que logró derrotar al presidente. Al final del manga nos cuentan que a pesar de morir, al poco tiempo en su país habría una revolución y el niño que trató de salvar terminó libre, pero muriendo por una enfermedad. Esta parte no me hace sentido, pero una interpretación que me gusta mucho es la del youtuber JU, la cual dice que esta revolución se dio por la noticia de la muerte de Jairo, pues todo Nápoles sabía que los planes de Jairo de salvar al niño, además de ser una figura pública. Pienso que de hecho esto tiene mucho sentido, además de que concordaría con los ideales de Jairo. Al final, aunque no logró cruzar la meta, Jairo salvó a Johnny de la depresión. Gracias a Jairo vimos a Johnny abordar un barco para entregar el cuerpo de su amigo a su tierra natal, y vimos a Johnny aceptar que la Steel Ball Run son los amigos que hicimos en el camino. Yo digo que mataron a Jairo porque si sobrevivía se casaba con Johnny, vivían felices y no teníamos ni Yo-Yo Leon ni Yo-Yo Lands.